El Real Madrid y la Fiscalía pusieron contra las cuerdas a Laporta por el caso Negreira. La Liga y la Federación parece que no lo hicieron. Vamos a comentarlo. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, pues os dije, ¿no? Que una vez que se ha producido la declaración testifical por parte de Joan Laporta, ¿no? También de Ernesto Valverde y Luis Enrique, poco a poco íbamos a ir conociendo más información, ¿no? Sobre especialmente esa hora, ¿no? En la que Laporta estuvo dando explicaciones, ¿no? Y que no quiso dar después de salir del juzgado, donde, bueno, pues prefirió guardar silencio, ¿no? Algo llamativo, ¿no? En su caso, ya que suele ser bastante comunicativo, ¿no? Em, a ver, la información que os voy a compartir, que viene de Miguel García Cava, es muy potente, ¿vale? Ojalá que podamos ir conociendo más detalles, ¿no? Aunque en esta información que os voy a dar hay ya bastantes detalles de por sí. Por cierto, os animo a suscribiros al canal, los que no lo estáis, como siempre os digo. Em, Hay bastantes detalles. Hay cosas que están muy explícitas y hay otras que se pueden intuir, ¿no? Fácilmente. Voy a compartirlo y nos vamos a ir parando, ¿vale? Pero, bueno, me encantaría tener a Miguel aquí, no ha sido posible para que también él nos diese ciertos detalles, pero ya os digo, ¿no? La información que él mismo ha aportado creo que es muy completa y a mí particularmente me deja muy tranquilo, ¿no? En ciertos aspectos. Fijaos, ¿no? Miguel María García Cava, el Real Madrid y el fiscal acorralan a Laporta mientras la Liga y la Federación se quitan la careta, ¿vale? Eh, Titular potente, ¿no? La declaración de Joan Laporta ya pertenece a los hechos, ¿no? Esto es importante entenderlo, ¿vale? Hasta ahora la rueda de prensa de Laporta, esa rueda de prensa tan pintoresca, ¿no? Con las cajas supuestamente llenas de informes, que supuestamente ahora nos ha dicho que se destruyen cada 5 años. No, no sé. O que estaban en el fondo de un armario. Bueno, pues eso no formaba parte de los hechos, ¿vale? De este procedimiento. La declaración testifical ya sí, ¿vale? Ya forma parte de los autos. Y tiene esa relevancia también, ¿no? Lo que ha dicho bajo juramento en el juzgado, eso se incorpora a la causa, ¿vale? Y lo que ha dejado tras de sí es una certeza devastadora. Cuando el Real Madrid entra con bisturí, no queda espacio para el relato. Florentino Pérez lo había advertido. Esto no es normal. Ayer se confirmó con precisión clínica. El Real Madrid desplegó sus preguntas, todas basadas en hechos acreditados y en el interrogatorio preparado al milímetro, ¿no? Al milímetro. Ha confirmado Miguel que ha sido así, que el Real Madrid ha ido a saco en este tema con un propósito claro, mostrar lo que Laporta no podía explicar. Y así fue. Porque Laporta no puede responder cuando cada respuesta abre otra grieta. No puede explicar por qué los pagos crecieron un 800%. No puede explicar por qué se aceptaron actas fiscales que calificaban los pagos como meras liberalidades. Acordaos, ¿no? Esa inspección que tuvo Hacienda y cómo el Barcelona levantó la mano y dijo, no podemos justificar efectivamente el pago de esas facturas, por lo tanto es como si hubiésemos donado ese dinero, porque no hay un trabajo que se corresponda con esos pagos, ¿no? El Barcelona aceptó de esa forma no solo pagar las cuotas que correspondían, sino también una sanción, ¿vale? Tanto en el impuesto sobre sociedades como en el IVA. Bueno, pues eso ahora va en contra, evidentemente, de su relato, ¿no? No puede explicar por qué el club ocultó información a Hacienda, a Fiscalía, al Compliance y hasta a sus propios auditores, ¿no? Recordad que se disfrazaban esas facturas como servicios de marketing, ¿no? Y de relaciones públicas y hasta en ocasiones, ¿no? De cosas bastante más disparatadas, ¿no? Como vais a ver a continuación. No puede explicar que el primer encargo documentado fuera una factura por packs de aloe vera. Este detalle yo no lo conocía, pero me parece gracioso. No puede explicar un mundial analizado antes de jugarse. Hay, al parecer, una factura que, bueno, pues se supone que se factura, ¿no? El seguimiento de un mundial antes, ¿no? Y cobrada antes de que se juegue ese mundial. No puede explicar que los informes técnicos incluyeran información privada de árbitros, imposible de obtener sin influencia interna. Por cierto, la FIFA castiga también el acceso a información
privada, a información reservada, a información confidencial, ¿vale? Por eso soy muy pesado, apelando a la FIFA a que entren en este asunto, sea cual sea la sentencia. Y sigo. Em, Estaba por lo del Mundial. No se puede explicar por qué un hijo que dice no saber nada de los pagos a su padre era, según el club, el autor de unos informes que él ha reconocido cobraba por otro lado. Recordad, ¿no? Facturaba a través de Soccer Camp y él lo ha explicado muchas veces. No puede explicar que los informes técnicos incluyeran información privada de árbitros, que es lo que os he comentado antes y que castiga la propia FIFA. No puede explicar cómo un analista en Turquía podía simultáneamente analizar la Liga Española, ¿no? Eh, Bueno, aquí Miguel relata una serie de cosas que según su información Laporta no ha podido explicar, pero evidentemente hay otras seguramente que tampoco haya podido explicar porque hay muchas grietas. Estas fueron las preguntas del Real Madrid, preguntas directas, preguntas simples, preguntas devastadoras, preguntas que revelaron que la declaración de Laporta no fue una declaración, fue un inventario de imposibles, un campo minado que él mismo había sembrado y que ahora estalla bajo sus pies. Esa rueda de prensa de las cajas, cada día que pasa me parece más esperpéntica, de verdad. Pero la causa añadió algo más, algo todavía más destructivo que el relato oficial. Ernesto Valverde declaró ante el mismo juzgado y fue tajante. Nunca nadie en el Barcelona le ofreció informes arbitrales. Nunca supo de su existencia. Nunca él ni nadie de su cuerpo técnico los recibió, los pidió o los utilizó. Y no fue el único. Luis Enrique Martínez también declaró y dijo exactamente lo mismo, que no sabía nada, que nadie le entregó informe alguno, que nadie de su staff tuvo jamás acceso a esos supuestos análisis. Dos entrenadores, dos etapas distintas, dos testimonios coincidentes, una sola conclusión. No es una casualidad, es una prueba. Porque si ni Valverde ni Luis Enrique, entrenadores del primer equipo, conocieron esos informes, si ningún cuerpo técnico los utilizó, si nadie los pidió, entonces la pregunta ya no es deportiva. La pregunta es otra. ¿Para qué se pagaron millones durante años? ¿Para quién eran esos informes? ¿Y con qué finalidad real? El patrón es evidente. Nada encaja si no se acepta la verdad que el Barcelona y Federación llevan años intentando ocultar. Y Fran Soto, la apuesta de Rafael Luzán, pide públicamente y sin pudor olvidar. Bueno, esto ya lo critiqué en su momento y me parece que es absolutamente demencial, ¿eh? Absolutamente demencial que tú tengas el cuajo de pedir que se olvide este asunto. Que pasemos de largo ante algo que compromete tanto el prestigio del fútbol español. Es alucinante. El contraste no pudo ser mayor. El Real Madrid preguntó para iluminar. Por cierto, también la Fiscalía, al parecer, ¿eh? Mientras tanto, la Liga apenas compareció. Su abogado, Francisco Martínez, se limitó a una sola pregunta. Si era cierto que el hijo de Enríquez Negreira acompañaba a los árbitros al Camp Nou. Una pregunta, solo una, cuando el procedimiento ofrecía decenas de flancos para una acusación real. Yo tengo que deciros que esto me deja alucinado. Si realmente la Liga solo hizo esa pregunta, no sé qué sentido tiene que esté personada en esta causa. Si lo único que le tienes que preguntar a Laporta, con el que ahora Tebas se lleva tan bien, ¿no? Lo han reconocido. Si solo tienes que hacer esa pregunta, ¿qué pintas ahí? Y como si el sarcasmo fuera poco, Javier Tebas aparecía a la misma hora en los medios dando lecciones de ética al entrenador del Sevilla. La ética esta vez hubiera sido otra, guardar silencio y permitir que su abogado ejerciera una acusación seria, inquisitiva y exhaustiva frente a Laporta. No ocurrió. La ética es garantizar la integridad de la competición, algo que para Javier Tebas parece una quimera. El partido de Miami es una prueba, y su negativa a llevar a efecto la reciente sentencia del Supremo que afecta al fair play financiero de los clubes, otra. Pero aún fue peor, ¿no? Lo de la federación, entiendo. Personada como acusación estuvo representada por la abogada Beatriz Seijo, que prefirió no formular ni una sola pregunta, ni una, vergüenza absoluta. ¿Qué queréis que os diga? Obviamente no vergüenza, por la abogada, que esto no es personal, vergüenza por la estrategia de la federación, ¿no? Si esto es así, que no hizo ninguna pregunta. Y la vergüenza es mayor cuando se recuerda que Beatriz Seijo pertenece al círculo íntimo de Rafael Luzán y es miembro de la Junta Directiva. Ejercer como abogado de la federación en estas condiciones no es solo una anomalía, vulnera el Código de Buen Gobierno, de la Ley del Deporte y del Real Decreto de las Federaciones y evidencia una incompatibilidad palmaria. Bueno, pues aquí sí que hay algo más personal por parte de Miguel, evidentemente,
que os he reproducido, ¿vale? El resultado fue tan claro como inquietante. Solo el fiscal y los abogados del Real Madrid ejercieron realmente la acusación. La comparecencia de Laporta dejó expuesto que los pagos no tenían justificación técnica. Los supuestos informes no existieron como herramienta deportiva real. Los entrenadores del primer equipo, Valverde y Luis Enrique, no los conocieron ni los utilizaron. La relación con Negreira no fue un error, sino un sistema. La ocultación no fue un accidente, sino una práctica sostenida. La estructura de influencia arbitral fue real, constante y conocida por quienes debían de tenerla. Y que la Liga, Javier Tebas y la Federación Rafael Luzán han estado en el procedimiento como meras comparsas. El caso Negreira ya no es una sospecha, es una realidad judicial, fiscal y federativa. Y tras lo visto y oído en el juzgado, hay una conclusión que ya no admite rodeos ni maquillajes. Lo ocurrido no fue un exceso aislado, ni una irregularidad administrativa, ni una mala práctica puntual. Fue un sistema sostenido durante años, un sistema financiado con millones, un sistema ocultado deliberadamente, un sistema tolerado por quienes tenían la obligación de impedirlo, una corrupción sistémica, ¿no? Que son palabras textuales, por cierto, del juez Aguirre, ¿no? Anterior juez instructor de esta causa. Con lo que me quedo, sobre todo, ¿no? Al margen de lo de la Federación y la Liga, que es bastante tremendo, es con que el Real Madrid y la Fiscalía han ido a degüello y han evidenciado las numerosas grietas que tiene las explicaciones de Laporta. Yo con esto creo que hemos cubierto, evidentemente, el expediente que tocaba en estos momentos y ojalá que, bueno, pues esto tenga continuidad, lógicamente, ¿no? Que la tiene que tener. Así que, sin más, me despido, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, compartidlo y suscribíos al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo.